Hola, 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 ¿qué tal, queridos, cardiocuranderos, cardiocuritas? Hoy tenemos un programa de mega super lujo con un querido amigo invitadazo para hablarles de una sección que vamos a tratar de que sea más o menos recurrente en Cardiocuritas, que titulamos Camino del Éxito. Hoy día 4 de septiembre, lunes 4 de septiembre de 2023, tenemos como invitado de súper honor a nuestro querido amigo Jesús Petlacalco. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy contento, muy agradecido por tanta flor, querida, tanta flor, tanto halago, pero Las que muy te contento. mereces. Gracias. Pues ya saben, estamos en el programa Cardiocuritas recetando historias y hoy vamos a hablar del poder de crecer en esta serie de Caminos del Éxito. Eh, ya saben ustedes que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales como Cardiocuritas y les daremos todos los detalles en nuestro primer para llévelo, llévelo característico de este programa. Pero quisiera que entráramos, querido Jesús, ya duro y a la cabeza, en vivo, en directo y a todo color. Tú eres un hijo predilecto y además muy querido y muy respetado del tradicional, antiguo y nunca bien ponderado barrio de la Merced. Platícanos tu nombre, dónde naciste, cuándo naciste, en qué contexto, en qué momento, en qué circunstancias, querido Jesús. Pues así es, querida Carmen, yo soy orgullosamente originario de uno de los barrios más populares, más movidos, más vivos, más latentes que hay en la Ciudad de México. Yo diría en toda la República Mexicana. La Merced. Un barrio, Carmen, que yo he considerado desde mi infancia como un barrio de aprendizaje, porque yo soy alumno de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis antepasados, de los vecinos comerciantes, de la familia con la que me hice, ¿no? Y bueno, una de las cosas que yo aprendí desde muy pequeño en la Merced fue a que o te avientas o te avientas, ¿no? No únicamente en el tema comercial, sino en el tema moral, en el tema social, ¿no? Yo digo que mi abuela, Alberta Petlacalco, a quien pues la llevo aquí en el corazón con mucho, mucho cariño, mucho amor, mucha gratitud, fue una mujer que llegó de Puebla a los 11 años. Llegó con un grupo de mujeres a la calle de Talavera a ejercer el comercio ahí mismo en un ambiente complejo, difícil, complejo, dominado por los varones, y hubo muchos, muchos retos con los que tuvo que ir lidiando ella, y no solamente ella y las mujeres con las que se acompañaba, y sucesivamente, pues otros miembros de la familia, ¿no? Entonces, con esa carpeta de vida frente a mí, lo menos que podía yo hacer era honrar todos esos valores, principios, esa fortaleza más bien que aprendí de tanta gente tan valiosa, ¿no? Desde muy pequeño. Exactamente, querido Jesús. Mi papá, como tú lo sabes, si bien no nació en el barrio de la Merced, fue comerciante en el barrio de la Merced. Y nos consta que la vida era muy complicada para hombres, para mujeres y para todo el mundo, porque pues es un barrio de migrantes, es un barrio donde hay mucha movilidad, la gente llega, se va, hay gente que se arraiga durante toda su vida y otra que no. De hecho, por ejemplo, hay inmigrantes judíos que están muy agradecidos porque recuerdan que en el barrio de la Merced se les recibió. A veces los mismos vecinos les daban un catre, un petate, un lugar donde pudieran dormir cuando llegaban pues con una mano adelante y otra atrás. Querido Jesús, una pregunta que se me acaba de ocurrir en este momento.
¿Tú no crees que estos judíos migrantes, que estos árabes, que estos libaneses migrantes dejaron una huella en el barrio de la Merced como para que fuera un barrio especialmente hábil para las cuestiones del dinero? Porque yo te puedo decir que desde mi perspectiva, los mexicanos parece que tenemos una bronca con la lana. O sea, estamos como peleados con el dinero. Tenemos un montón de mitos de que si eres rico te va a dar cáncer, si eres rico te vas a volver mala persona. Este, eh, o sea, no sé, una cantidad de mitos alrededor de la abundancia y del éxito económico que yo no sé cómo lo veas tú, pero a mí me parece que esta huella que dejaron los judíos y los árabes que han pasado por décadas por el barrio de la Merced hizo que esta zona en particular de la ciudad tenga una noción del dinero completamente diferente a la que puedes encontrar en otros lugares. Sí, coincido contigo, Carmen. Hay una visión, yo le llamaría una especie de sensibilidad o de empatía o de familiaridad con el dinero, porque al final el dinero lo vemos como una herramienta para hacer posible lo que en muchos casos, en muchas historias, parecía imposible, ¿no? Digo, ahora Exacto. tú mencionas a gente de origen judío, gente de origen libanés, pero también tenemos historias de gente de origen francés, de origen Claro, armenio, los mismos españoles y la así gente, es. el mexicano, como en el caso de mis familias, que también llegaron de fuera, pero con una visión, sí coincido contigo, un poco diferente con esa relación hacia el porvenir, hacia la el progresar, digamos, ¿no? Eh, bueno, no es para menos, son culturas que tienen cientos, si no es que miles de años con una cultura, una educación relacionada a la prosperidad un poco diferente a esa visión culpígena que a veces tenemos los mexicanos de que si Exacto, tengo, no, exacto. los ricos son malos, sino, no es cierto. Yo, Carmen, en la Merced vi gente que venía en la ruina y que la Merced, con ese gran poder que actualmente todavía conserva, aunque ya con muchos cambios y mucha información nueva, pero la Merced históricamente es un barrio catalizador, porque es un lugar al que llega la gente, se reinventa y de ahí se va hacia lugares muy, de mucha plusvalía en la ciudad, hablando de la Ciudad de México, ¿no? Una vez me tocó llevar a cabo una experiencia en las calles del barrio con personas que venían de colonias del poniente de la ciudad, de Polanco, algunas personas de las Lomas, Interlomas, y bueno, yo hablando con ellos, antes tenía una serie de sesiones donde veíamos la historia, la rica historia de conventos, de calles, de personajes, y únicamente íbamos a hacer ya la experiencia vivencial ahí Ujú. a las calles, ¿no? Entonces, caminando, yo tomé las precauciones que en todo recorrido siempre he llevado a cabo, y ya cuando íbamos en las calles que para algunos de la gente que no conoce, digamos, hoy día son peligrosas o les da un poco de temor, me decían, ¿qué crees, Jesús? ¿Qué pasó? Que en esa esquina empezó mi papá. ¿Qué Pues crees que mi sí, abuela empezó en la otra calle? Y yo les decía, ya lo sabían, ya lo sabían, porque indudablemente de donde vengan hoy día en la Ciudad de México, en la historia actual de la ciudad, yo sé que quien llegó antes empezó en la Merced. ¿Por así qué? es. Porque es una zona de trabajo, es una zona de donde, como ya bien lo comenté, Eso, Carmen, eso. es catalizante, o sea, cataliza, transforma, ayuda a que la gente nos reinventemos. Yo me incluyo a título personal, a título familiar y de mucha gente conocida y muy querida también. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo, querido Jesús, que una de las características que unían
a todos estos migrantes, mis papás llegaron al barrio de la Merced a vivir ahí, mi mamá de Guadalajara, mi papá de Jalisco, otra gente de Veracruz, otros de Oaxaca, o sea, de diferentes partes de la República, además de los que llegaron del extranjero. Todos los que llegaron al barrio de la Merced o la aplastante mayoría de la gente que llegó al barrio de la Merced tenía un denominador común y es una enorme voluntad y capacidad de trabajo. O sea, si en muchos lugares podrían decir es que los mexicanos son flojos, los mexicanos se levantan tarde, los mexicanos son impuntuales, los mexicanos son indisciplinados. O sea, lo que yo viví en el barrio de la Merced jamás tuvo que ver con eso. O sea, a la hora del día que fueras, había gente trabajando. O sea, en la madrugada, en la noche, en el día, a la hora que fueras, había gente trabajando. ¿Sí? Los estibadores, los camiones que llegaban de super madrugada y ya veía a los estibadores vascando la mercancía a las bodegas y los negocios, ya negocios, bodegas que abrían desde las 5 o 6 de la mañana, que llegaban las camionetas de los mercados o que llegaban las camionetas de las tiendas a surtirse, o sea, todo el día había movimiento en el barrio de la Merced. Entonces, pues aquí podemos hablar de que una de las herencias de este barrio es una enorme capacidad de trabajo. Es una enorme capacidad de trabajo y es una enorme responsabilidad con el metro cuadrado. En muchos casos hay, hubo historias más, pues más privilegiadas, digamos, pero con el espacio que nos da el alimento, ¿no? Yo me acuerdo también que mi abuela, donde vivía, abríamos el puesto, era un puesto de calabazas, un puesto de pepinas y tomates, y me decía, mire hijo, voltea a la derecha. Yo volteaba. Me decía, hay 100 personas que venden lo mismo que tú. Ahora voltea a la izquierda. Y volteaba yo. Y de ese lado también hay 100 personas que venden lo mismo que tú. Tu misión es que el cliente que viene sepa que lo mejor es lo que tú le vendiste. Y yo me quedaba así, siendo pequeño, y decía, híjole, qué reto más grande. Pero era la aventura de, pues, de bendecir el trabajo, bendecir el movimiento, la acción, la gente, en fin. Y eso hacía, Carmen, que hasta la fecha tengamos una gratitud muy, muy real hacia el comercio, porque el comercio, así como hay días buenos, hay días flojos, hay días más buenos, en fin, pero al final siempre es como una gota que cae, cae, cae y hace posible pues que funcione a veces hasta equipos más grandes, como el caso de mucha gente que se fue a la central de abastos, ¿no? Que ya creció y ya no era el pequeño espacio que tenía en la Merced, sino que ya ocupaba mucho más infraestructura, equipo, en fin, muchas cosas de mayor, pues, margen, Sí, ¿no? Digamos. claro que fue el caso de mi papá, que afortunadamente, o sea, llegó a tener, bueno, rentaba una bodega para vender limones en la Merced y Ujú. después le fue posible irse a la central de abasto. Sí. Pero tú estarás de acuerdo, querido Jesús, que en la Merced hay una relación muy particular entre la competencia y la solidaridad, porque nos han convencido que si te dedicas al comercio, eres casi, casi enemigo a muerte de tus competidores, como te Ujú. decía tu abuela, si tú tienes a alguien que vende al lado lo mismo y al otro lado lo mismo, pues casi, casi le tienes que meter la pata, lo tienes que denigrar, descalificar o te tienes que pelear con ellos o tienes que hacer algo para tú sobresalir por encima de ellos. ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, yo, Carmen, desde muy pequeño también, mi padre me decía, cuando alguien llegaba y vendía lo mismo que nosotros, me decía, a ver, hijo, tú no le temas a la competencia, témele a tu incompetencia. Y era una Ajá, creencia directa que nos hacía dejar de ver al otro
para enfocarnos en nosotros, en qué estábamos haciendo, qué estábamos ofreciendo, cómo lo estábamos haciendo, cómo estábamos vendiendo, convenciendo al cliente de que lo nuestro era lo más conveniente, ¿no? Te voy a robar esa frase, es más, ahorita mismo la voy a pasar a anotar para Ujú. un pegotito de cardiopuritas en nuestras redes sociales. No le temas a la competencia, témele a tu incompetencia. Aquí ya lo Incompetencia. estoy anotando. Entonces, desde este punto de vista, o sea, no importa a cómo vende el otro, no importa cómo es la mercancía del otro, lo que importa es qué mercancías ofreces tú, pero aparte tú enfatizaste algo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo las vendes? Porque el producto puede ser el mismo en 20 puestos diferentes, pero hay algo que marca la diferencia y eso se llama servicio. Y es ¿Eso qué es? servicio. Es, es una actitud con la que tú estás invitando a la gente a que compre lo que tú le ofreces, ¿no? Nuestra filosofía, Carmen, de comerciantes de toda la vida, manejamos el mensaje incluso para la gente que estamos formando, para que sea un buen vendedor, le decimos siempre que atienda al cliente como le gustaría a él que lo atendieran. Yo soy el principal en poner en práctica eso, ¿no? Y cuando voy a un negocio, ya sea de consumo, de restaurante o a donde sea, si no me gusta el servicio, lo hago ver, lo hago saber y bueno, ya si toman cartas en el asunto, pues allá mejorarán ellos, ¿no? Pero es parte de la práctica cotidiana que yo aprendí desde pequeño, que es precisamente el cuidar mucho el servicio, la exhibición, por ejemplo, ¿no? Hay una actividad que le llamamos frenteo, que es frentear siempre. Ajá. Nosotros en la historia de vida de la familia Carmen ha habido momentos de gran crisis, ¿no? Entonces, pero eso no importa para que el negocio que nos ha mantenido, según sea el momento, se vea vacío. Si no hay dinero para invertir, no importa, no hay dinero, pero hay imaginación. Entonces, le damos muy buena vista, la adornamos, lo sacamos, lo colgamos y se ve como un comercio o un puesto lleno, ¿no? Cuando no ha sido siempre el caso. Y ahí es donde entra un poco toda esa actitud de aprecio, de cariño, de respeto al cliente, entre muchas otras cosas, ¿no? El El colmillo. colmillo, o como dicen en teatro, las tablas, ¿no? Las tablas. En mi caso, mi papá le llamaba careo, o sea, poner los limoncitos más secos, más pachichis atrás y poner los más bonitos y los más brillositos y los más lucidores en el Enfrente. frente, pero tiene que ver con todo lo que tú dices, ¿no? O sea, cómo adornas, tener limpio tu lugar de trabajo, cómo lo decoras, cómo presentas la mercancía y cómo te presentas tú mismo y enfatizaste algo que quisiera subrayar en este momento, que es la actitud. Si tú estás cabizbajo, si tú estás pachichi, si tienes una crisis y te ve la cara así de deprimido, no sé qué, pues evidentemente no se va a acercar más que Dios, ¿sí? Sí. Pero aunque te esté llevando la trampa, tú ante el cliente tienes que estar sonriente, amable, dicharachero. Yo creo que por eso los comerciantes, la mayoría o los buenos comerciantes, son excelentes conversadores. Sí, sí, sí. Y fíjate que aquí se me viene un poco a la mente el hecho de que a mí mi profesión universitaria es comunicólogo, ¿no? Y a mí me preguntaban, bueno, ¿cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste? Yo les decía, desde que empecé a ofrecer los jitomates, los dulces, los refrescos, porque uno tiene que convencer con un tono amable, con un tono, pues, carismático, ¿no?
al cliente de que lo compre. O sea, uno tiene que seducir al cliente, porque Así si es. no seducimos al cliente, pues el Sí. cliente se va con alguien que sí le sonría y que sí lo mire con bonitos ojos, ¿no? Y también, Carmen, hay algo muy importante en todo esto, que es la seguridad, la confianza en uno mismo, la fe en uno mismo, ¿no? Eh, Hay historias maravillosas en las que yo me acuerdo cuando con mis hermanos, que vendíamos en temporada navideña en las romerías ahí, en las inmediaciones del mercado de la Merced y San Ciprián, llegaba Ujú. la gente y nosotros exhibíamos el puesto como si fuera así, wow, el montón de mercancía, ¿no? Llegaban y nos pedían y no teníamos. Entonces, hacíamos una labor de convencimiento bastante amena para que en lo que uno convencía, el otro corría y compraba lo que había que vender. Llegábamos con la mercancía, sudando y finalmente cumplían, ¿no? Y entonces ya tenías el capitalito para ir y comprar y empezar a hacer lo que llamamos el stock, ¿no? Ya para Eso, tener la reserva para que cuando llegara el siguiente cliente, pues ya hubiera cuando menos dos o tres cosas, disponibles ahí en el bonito changarro. Querido Jesús, ¿qué te parece que nos vamos al primer bara, llévelo, llévelo? ¿no? O sea, hay que honrar a los ancestros, ¿no? Y comentarles a nuestro querido público que tenemos, obviamente, el canal de Cardiopuritas en YouTube, pero además tenemos las redes sociales en Cardiopuritas Twitter. Ahí sí me va a perdonar Elon Musk, pero yo prefiero llamarlo Twitter porque si digo X nadie me entiende todavía. Instagram y Facebook, pero también que tenemos para quien quiera tener una comunicación más privada de persona a persona, tenemos el correo electrónico cardiocuritas@gmail.com y por WhatsApp, si les interesan cualquiera de nuestras actividades, una asesoría, una consultoría, si alguien le quiere mandar un piropo a nuestro querido Jesús o lo que sea, se pueden comunicar también por WhatsApp al 55 20 95 49 24. Porque a nosotros nos interesa generar con ustedes un diálogo personalizado, que no sea un mensaje lanzado así como en una botella en el océano, sino que todo sea en cortito, persona a persona. Querido Jesús, hay muchos mitos en relación con el barrio de la Merced y con muchas otras cosas del centro histórico de la Ciudad de México. Ujú. Eh, por ejemplo, que si naciste o creciste o vives en el barrio de la mujer, de la mujer, no de la Merced, es porque fuiste, eras o eres pobre. ¿Tú qué me puedes decir al respecto? Yo, Carmen, lo que siempre he dicho es que yo fui un niño con una infancia con muchas carencias económicas, pero nunca fui un niño pobre. Fui un niño rico, riquísimo, ¿no? Porque toda esta diversidad, esta vida, esta enseñanza de aprender de mucha gente que llegaba de muchos lugares. No solamente era la gente que llegaba de otro país, era gente que llegaba de la misma República Mexicana a entender, a reconfigurar un espacio en el cual de manera conjunta todos buscaban lo mismo, que era sobrevivir, ¿no? Algunos, como bien lo comentaste hace un momento, con una visión de la prosperidad, lograron ir a zonas de mayor plusvalía, y otros no tanto, otros medianamente, pero al final todo eso era parte de un regalo, como una especie de, de, no sé, una olla de oro llena de tesoros en los cuales estaban la enseñanza de la viejecita, del señor, del indígena, del que apenas estaba hablando español, y todos era por lo mismo, por estar mejor, por progresar de manera personal, familiar y colectiva, ¿no? Entonces, la verdad es que yo nunca me consideré, obviamente,
aquí lo que yo siempre estuve muy enojado con un programa de televisión que todo el mundo conoce, que se desarrollaba en una vecindad, con esos arquetipos de la televisión, digamos, ¿no? De que Ajá. el pobre, el huérfano, todo eso, ¿no? Yo estaba molesto porque decía, es que no somos así, ¿no? O sea, cuando Vamos hay a decirlo, querido Jesús, el Chavo ah, del Ocho. el Chavo del Ocho, cuando ahí mostraban, tenían una visión lastimera de estos esquemas de vida, yo decía, no es cierto, porque a lo mejor no tenemos la economía suficiente, pero por eso salimos todos los días a generarla. Y aunque lleguemos únicamente con lo de los alimentos, pero al día siguiente otra vez salimos y somos inventivos, somos creativos, somos solidarios, todos los valores que hemos comentado, que tú misma comentaste esto hace un momento, Carmen, todo eso era lo que nos hacía ricos, nos hacía vastos, digamos, humanamente hablando, ¿no? Es que, querido Jesús, o sea, digamos que quien llegaba pobre, porque efectivamente, pues si una persona tiene su vida resuelta y tiene un rancho y tiene coches y tiene casas, Ujú, pues no va a ir a trabajar al barrio de la Merced. O sea, la gente que llegaba, pues llegaba en condiciones económicas precarias, pero ujú, esas condiciones precarias eran temporales. O sea, de la gente que yo conocí en el barrio de la Merced que trabajaba, porque también hay que decir otra cosa, en todos los barrios hay indigentes, en todos los barrios hay sí, gente que no sale adelante, pero en general la aplastante mayoría de personas que llegaban al barrio de la Merced, eh, el barrio de la Merced se volvió un sitio transitorio porque, o cuando menos la pobreza se volvió transitoria. ¿Por qué? ujú, Porque con el trabajo y con la iniciativa y con la colaboración entre unos y otros, pues la mayoría empezaba a salir adelante. Pero así para es, eso había que superar algunos límites que eran reales, querido ujú, Jesús. Uno de sí, ellos es que, pues, la gente que llegaba al barrio de la Merced, cuando menos en un principio, mucha de ella, pues venía con una escolaridad muy baja. O sea, muchos no sabían leer y escribir. ujú, Muchos, como mi papá, tenía un certificado de saber leer y escribir, pero que no había terminado la primaria. Mi ujú, mamá pudo estudiar hasta cuarto de primaria. ¿Por qué? Pues porque iba a la escuela, la mandaron de chiquita a la escuela, pero de repente, pues la familia tenía necesidad de que todo el mundo trabajara y entonces, pues no siempre todos los miembros de la familia podían ir a la escuela. Entonces, esos son límites reales que enfrentaba la sí. gente que vivía en el barrio de la Merced. Entonces, ¿tú cómo lo viviste y cómo lo superaste? Pues ese es un tema muy importante en mi historia de vida, Carmen, porque mi padre, en paz descanse, era un hombre muy inteligente. De niño entró a la secundaria número 1 ahí en la calle de Regina, y siendo uno de los mejores promedios de la secundaria, Órale. un día mi abuelo fue por él, habló con el director y le dijo que tenía que dejar la escuela. Cuando el director le explicó que no era posible, que mi papá tenía un excelente promedio y que era muy sobresaliente, mi abuelo le dijo, sí, pero tiene que trabajar. Entonces, bueno, mi papá vivió con eso muchos años de su vida. Ya a mayor edad, tuvo un empleo en una farmacia y lo que hacía era que se leía todos los libros Claro. de medicamentos, fórmulas y todo eso. Y él se atrevía no a recetar, pero sí a recomendar a la gente cuando llevaba una receta que veía que no era como lo adecuado para el tratamiento que necesitaba según el padecimiento, ¿no? Esto hizo, Carmen, que mi padre tuviera una especie como de recelo con los estudios. Yo lo entendí siempre. Entonces, él decía que en su familia, sus hijos únicamente tenían que trabajar para lograr un negocio, una casa y una familia y un coche, nada más, ¿no? Y yo, como fui rebelde desde niño, yo dije, Oh, eso no es para mí. Entonces yo fui el tercer hermano de 7 hermanos que tuvimos que hizo una licenciatura en la UNAM.
en comunicación para yo tener ese satisfactor personal, porque yo decía, bueno, el comercio ya lo sé, ya lo tengo, ya lo conozco, pero yo quiero ver qué más hay, ¿no? Y bueno, me esforcé, me titulé y bueno, ya luego vinieron algunas cosas importantes en mi vida, en el ramo profesional, pero a la fecha sigo haciendo ambas cosas. Por un lado, desempeño profesionalmente lo que me gusta, lo que siempre me ha apasionado, que es la historia, la crónica, el conversar con la gente, y por otro, que también tiene mucho en común, pues el comercio, ¿no? Que igual es platicar con la gente, buscar, innovar, ser ingenioso, ser creativo, estar refrescándome constantemente, ¿no? Sí, ¿Cómo ves? me parece perfecto, querido Jesús, pero estarás de acuerdo que hay como momentos en la vida, ahorita tú ya nos platicaste uno, que es, por ejemplo, enfrentarte que el papá pues no quiere que sus hijos estudien y tú decidir, ¿sabes qué? Yo sí quiero estudiar, con la pena, penita, pena, pues yo sí me inscribo en la universidad y con permiso. Uh -huh. Pero para eso hay que tener mucho valor, querido Jesús, porque yo te puedo platicar mi caso. En mi caso, mi familia fue al revés en muchos sentidos, pero no en todos. Por ejemplo, mi mamá sí quiso que mis hermanos estudiaran porque pues eran hombres para que tuvieran una mejor calidad de vida y tal. Uh -huh. Pero pues creo que mi mamá, una cosa que no entendió bien es que finalmente todo es comercio. Si tú vas a buscar un empleo, tú estás ofreciendo una mercancía que es tu trabajo y tienes que saberla vender, ¿no? Si tú vas a buscar una plaza en una universidad, en un centro académico, pues también estás ofreciendo tu trabajo y también lo tienes que vender. Uh Entonces, -huh. las ventas están materialmente en todos lados, ¿no? Sí. Si tú quieres que vean tus redes sociales, pues también tienes que seducir a los escuchas Uh -huh. para que digan, ah, este programa sí me gusta, lo voy a recomendar, lo Uh voy a -huh. difundir, lo voy a compartir, ¿sí? Entonces, todo finalmente son ventas. Y mi papá, lo que pasó en mi caso, por ejemplo, es, es la niña, las niñas con que sepan hacer cuentas para el mercado y con que les ayuden a la tarea de los niños en la primaria es más que suficiente. Entonces, cuando terminé la secundaria, pues mi papá me dijo, ¿sabes qué, mi reina? Yo ya no te puedo pagar escuela, cosa que además era cierto, con esto de la compradera de la bodega en la central de abasto y nos tuvimos que cambiar de casa y la crisis económica de la época de López Portillo, pues ya no había tanta lana como antes, Uh -huh. ¿no? O estaba muy enfocada pues en los metas de la familia, ¿no? Entonces a mí me dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo pagar escuela. Le dije, ¿me vas a seguir dando mi jornada? O sea, mi lanita diaria, sí, no te preocupes, yo me encargo de la escuela. Y entonces, pues me metí a estudiar historia en la UNAM y gracias a nuestras andanzas, tú de cronista y yo de historiadora, pues nos encontramos por estos caminos del Señor, ¿sí? Querido Jesús, Afortunadamente. afortunadamente, de donde ha surgido una verdaderamente preciosa amistad que yo agradezco cada minuto de mi vida. Querido Jesús, me gustaría que me apoyaras con el segundo Barabara, llévelo, llévelo, en un tono perfectamente mercedario para ayudarnos a promover nuestro canal de YouTube, que le den like, compartan, etcétera, etcétera, pero en voz de Jesús Petlacalco. En voz, en voz de Jesús Petlacalco, que ahora habla igual ya sea frente a una cámara o frente a un cliente, ¿no? Bueno, pues lo que yo les quiero invitar es a que no se pierdan las redes sociales de Cardiopuritas, por favor. No saben la maravilla que es estar día a día alimentándose, viendo opciones para crecer, para desarrollarse, para cambiar, para vencer. Eso vale mucho la pena. Ya Carmen les dirá las direcciones y por favor tomen nota para que estén al pendiente. Sí, ya saben, Cardiocuritas en YouTube y Cardiocuritas en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí nos pueden encontrar y también cardiocuritas@gmail.com. Denle like, compartan y síganos para que no se pierdan los videos que vamos subiendo recurrentemente.
Y además, querido Jesús, por ejemplo, a mí me gustaría que hablaras dentro de este Barabara, de esto que tú practicas muy inteligentemente y que te ha ayudado mucho a desarrollarte, que es el tema de la cábala, así como muy brevemente, porque creo que es una herramienta que a mucha gente le puede interesar. Bueno, yo, Carmen, tengo la fortuna de haber coincidido con un maestro mexicano que maneja la cábala desde un punto de vista psicológico. La cábala que ha sido para mí, ha sido en todo ese árbol que tenemos desordenado muchas veces en la vida, en la conciencia sobre todo, ir acomodando cada rama, cada fruto, ponerle un orden, buscarle un centro, encontrar un centro y ver la forma en la que en cada situación de la vida el único responsable de mis actos soy yo mismo. Soy yo mismo y es manejar mi conciencia, trabajar mi conciencia para finalmente aceptar lo que es aceptable, lo que no es aceptable también, pero ir llevando un equilibrio entre los temperamentos, digamos, que nos dominan, ¿no? Habitualmente. He aprendido mucho a saber decir que no con toda la conciencia del mundo y a saber decir que sí de la misma forma, ¿no? Y eso entre muchas, muchas otras cosas. Sí, te agradezco mucho, querido Jesús, porque creo que eh, el pensamiento filosófico religioso que tengamos nos tiene que ayudar a varias cosas mínimos. Si no nos da eso, sería muy bueno que nos lo cuestionáramos. Uno, asumir responsabilidades de nuestra propia vida. Si nuestro pensamiento religioso o filosófico no nos está ayudando a asumir responsabilidades, y al contrario, seguimos culpando a todo el mundo de que si la suerte, de que si el destino, de que si no sé qué, para no hacer lo que sabemos que nos corresponde, nuestras metas, nuestros objetivos, pues ahí hay algo que ponernos a reflexionar. Y lo segundo es para que cualitativamente, conscientemente, se nos note que somos mejores personas. O sea, si lo que sea que pensemos desde el punto de vista de la ideología, de la filosofía, de la religión, no nos sirve para ser mejores personas, para dormir tranquilos en la noche, para saber que no le hacemos daño a nadie y al contrario, nos estamos haciendo bien a nosotros mismos, pues entonces también hay que pensar si estamos en el lugar correcto. De mi parte, les puedo comentar que tengo una herramienta que para mí es maravillosa, que yo he llamado logosofía. La logosofía es una herramienta de un análisis, de un textito. Ustedes escriben una cuartillita de lo que sea, porque en el fondo el tema en sí mismo no importa. Y es una herramienta que yo adquirí como historiadora para analizar los textos y ver, pues, la ideología del autor, sus filias, sus fobias. Y de repente resultó que era una gran oportunidad para el autoconocimiento y el autoanálisis. Entonces, si ustedes quieren conocerse, si ustedes quieren profundizar, pues en los traumas, en las penas de la vida, en aquellos que nos obstaculiza para seguir adelante, los invito a que se comuniquen en Cardiopuritas, ya saben, gmail.com, redes sociales o WhatsApp al 55 20 95 49 24 para que organicemos una sesión de Zoom, así como estamos ahorita y podamos, o les puedo ofrecer esta herramienta para su autoconocimiento. De momento estamos manejando un donativo como voluntario, o sea, no hay un cobro, no hay una cantidad específica, pero créanme que les va a servir impresionantemente. Así. Yo creo, Carmen, que todo lo que es el trabajo de la conciencia, el acomodo de lo que nos compete como seres humanos, es lo mejor que podemos hacer. Yo he encontrado que la mejor inversión que uno puede hacer en esta vida es en uno mismo, en ser mejor, en acomodar, en aceptar y en muchas cosas que, pues que al final
nos van a dejar esa gran satisfacción a título personal, pero también a quienes nos rodean. Van a ver pues, van a tener una enseñanza que en su momento podrán aplicar según el caso, pues, que toque, ¿no? Claro que sí, querido Jesús. Pues Jesús, vamos al punto de las soluciones, ¿no? Ujú, El punto de las soluciones es que todo el mundo tenemos crisis, todos tenemos caos, todos ujú. tenemos un momento en que ya no podemos más, en que nos cuestionamos de valió la pena todo el esfuerzo realizado, o que la vida nos obliga a un cambio radical. Por ejemplo, perdón que me ponga por delante, pero es como para que el público ubique una forma. Yo trabajé 17 años en una institución académica muy prestigiada de educación superior, no nada más prestigiada a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano y podría decir que a nivel mundial. Y llegó un momento en que yo me sentía mal, ya no dormía, ya estaba desasosegada, el trato que se me estaba dando no era el trato que desde mi punto de vista era justo, mis ingresos tampoco reflejaban pues todo lo que yo había trabajado y todo lo que había estudiado, y entonces renuncié. Y todo el mundo me dijo, no, pero ¿cómo renuncias a esa institución? Si hay mucha gente que moriría por estar ahí, etcétera, etcétera. Mira, ahí te puedes jubilar, tienes un ingreso estable, constante. ¿Cómo te atreves a hacer algo semejante? Dije, no, es que aquí me voy a acabar enfermando. O sea, ya no estoy bien, ya todo mi cuerpo me dice que no es el lugar indicado para mí. Y entonces salí y me lancé a un emprendimiento que los académicos siempre nos han dicho que no tenemos que emprender, que nosotros tenemos que buscar la chamba, el bonito hueso, pero yo salí con la idea de emprender y me tuve que reinventar, o sea, tuve que construir una Carmen completamente diferente a lo que me habían dicho o a lo que yo misma me había convencido de que tenía que ser. O sea, yo de jovencita pensaba en una institución académica, investigadora aprendiz o asistente, investigadora titular, nivel 3 del SNI, etcétera, etcétera, de esas cosas que pensamos los académicos, y de repente tengo que tomar una decisión y decido dejar la academia y ser empresaria, ¿no? O emprendedora, digamos. En tu caso, ¿cómo fue este quiebre? ¿Cómo enfrentaste esa crisis que te llevó a un cambio de residencias y a ser otra persona, pero una mejor persona sin ningún lugar a dudas? Pues mira, Carmen, yo creo que en el mapa de la vida tuve la fortuna que hemos hablado hoy del barrio de la Merced, que yo lo sigo llevando aquí, lo tengo aquí donde ahora radico, en fin, y este lugar me enseñó en un principio, por ejemplo, una experiencia muy dramática, fue cuando los comerciantes se fueron a la central de abastos. Entonces, dejó de ser, hay una lección de vida que yo he aprendido mucho, que es que a veces uno tiene que dejar de ser la vieja idea que tiene de uno mismo. O sea, como tú Exacto. bien me comentaste, dejar de ser Carmen, yo dejé de ser, bueno, la Merced dejó de ser la Merced que era habitualmente, ¿no? Ujú, Luego ujú. vinieron los sismos, pasó exactamente lo mismo, y luego vinieron, bueno, varias cosas, y a nivel personal, hace 5 años aproximadamente, tuve un accidente muy grave allá en la ciudad, muy violento, ¿no? Lástima, porque fue un tema de inseguridad. Entonces, después de haber pasado momentos muy complejos, tanto yo a nivel físico, personal, como mi familia, llegó un día, Carmen, en el que yo desperté sin nada. De todo lo que tenía, Ujú. lo había perdido todo. Mi lugar de residencia, mis amigos, mi actividad, mi trabajo, todo, ¿no? Menos algo muy importante, esto. Claro. Eso que para mí, eso y esto, que para mí es mi gran capital, ¿no? Y ejercí una vez más, entre otras que la vida nos ha puesto como grandes pruebas, ese reto, esa satisfacción de volver a reinventarme. Nada más que ahora en una ciudad
que no es la ciudad donde yo había hecho, donde nací, donde hice toda mi vida, ¿no? Pero lo que sí, en una ciudad que por eso me siento muy privilegiado, en una ciudad con un arraigo importante para mí, para mi madre, para mi familia también, y en donde nos hemos ganado el respeto, Carmen, gracias al trabajo, a lo que traemos de la Merced, que es el Exactamente. trabajo, la honestidad, la solidaridad, la empatía, todo eso, ¿no? Y aquí ya habíamos iniciado con anterioridad en un pequeño negocio, llegamos de la nada, una vez más de la nada, en muchos aspectos, ¿no? Pero con la fe muy en alto, con la fe muy en alto, con esos grandes tesoros que la Merced nos dio, el saber trabajar, el saber luchar, el no rendirnos, el salir adelante, ¿no? Y como familia, eh, la historia cambia, bueno, no cambió, se, se agudizó, digamos, cuando al año de llegar a Puebla, muere mi padre, que era como el gran cerebro, el gran líder, la gran cabeza de la familia. De la familia, aunque yo tenía ya una dinámica un poco diferente porque yo había hecho por mi cuenta muchas cosas, entre ellos pues mi carrera profesional, ¿no? Se va mi papá y luego llega la pandemia. 2 años de angustia, de agobio económico, pero al frente de una responsabilidad que ya no era únicamente yo ver por mí, sino de una responsabilidad que implicaba un equipo de trabajo que confiaba y que creía en lo que hacíamos en conjunto, pero que no había más porque estábamos viviendo una pandemia, ¿no? Yo hablaba, Carmen, con gente muy querida del barrio, con amistades, con familia, y nos decíamos mutuamente, no pasa nada, esto va a pasar y el ser de la Merced nos da esa fortaleza, esa habilidad para volver a levantarnos cuantas veces sea necesario. Y es como lo hemos hecho, Carmen. Lo hemos hecho así y aunque, bueno, no son las mismas calles, digamos, pero al final sigue siendo México, sigue siendo, Puebla es un lugar maravilloso, hay mucho, como bien comentaba, mucho arraigo familiar, sobre todo del lado materno, por esa hermosa ciudad. Y lo más importante, Carmen, es que día a día sigo ejerciendo lo mismo que me ha apasionado toda la vida, que es el hablar, el comunicar, el convencer, el ofrecer, el vender, ¿no? Una vez recuerdo Exactamente. en una experiencia que tuve allá en el barrio con mi querida amiga Julieta Rojambio, me decía, bueno, Jesús, ¿tú cómo le haces? ¿Por qué? Me decía, porque tú has vendido de todo, jitomates, papelería, limones, dulces, refrescos, de todo. Bueno, hasta en la calle he andado vendiendo, ¿no? Y ahora, ¿cómo le haces? Digo, pues con lo mismo que yo vendí los jitomates, los limones, la papelería, con eso mismo vendo ahora, más que vender, comparto ahora lo que para mí es importante del centro y de la Merced, ¿no? La historia, los valores, los edificios, a la gente, Carmen, ¿no? Porque Claro. me llamaba mucho la atención que la misma gente del barrio y mucha gente del centro en aquel entonces, te hablo de hace casi 20 años, no se lo creía, no se lo creía, o sea, no creía ser importante, ser valioso en Así una ciudad es. tan, tan, con tanto movimiento y tanto cambio como la Ciudad de México. Poco a poco fuimos acompañándonos con gente muy querida del barrio, comercios muy queridos también de allá, y finalmente se logró esa sinapsis, esa empatía, para que la gente valorara lo que es. Y bueno, al llegar a Puebla, encuentro mucho de eso ya aquí como más asimilado que allá, ¿no? ¿Por qué? Porque Puebla es una ciudad que se ha creído desde hace tiempo que el turismo es muy importante, ¿no? Y allá ha costado un poco de trabajo, de enseñanza, en fin, pero bueno, ya por fortuna hay grandes avances y esas son algunas de las cosas que han hecho que Puebla ahora para mí sea un lugar maravilloso en el cual me he podido desarrollar
en estas dos líneas que tanto me apasionan, como ya lo comenté, y sobre todo, Carmen, de gente muy trabajadora. En Puebla hay una visión del trabajo buena, importante, estoy rodeado de historia, de edificios maravillosos, de comida deliciosa. ¿Qué más le pido a la vida? ¿Qué Me más le pido? consta porque nos acabamos de echar unos chiles en nogada que se mueren. No es por darles a desear, pero hace una semanita estuvimos por ahí en el negocio de acá, la familia del señor. No, no, bueno, babeamos así. Un Sí, deliciosísimo chile en nogada, pero además con una receta súper tradicional. así es. Así es, Carmen, que esto viene a acentuar aún más esa gratitud que le tenemos a lo que sabemos hacer, ¿no? Mi madre, una mujer de 73 años, que sigue confiando en ella, en sus capacidades, en lo que sabe hacer, sigue disfrutándose a ella y es algo que yo le admiro mucho, como a mi padre en su momento también, el que nos sepamos disfrutar. Hay momentos, Carmen, en los que perdemos un poco la brújula de la vida, de nuestro papel en la vida, pero yo creo que parte de lo que necesitamos los seres humanos es aprender, sí, está bien, a disfrutar la vida, disfrutar a la familia, a los demás, pero disfrutarnos a nosotros, querernos a Exacto. nosotros, escucharnos a nosotros, ¿no? Apapacharnos a nosotros mismos, ¿no? Y eso mi Así madre lo es. tiene muy, muy, muy claro. Pues tu mamá y tú, la verdad es que mi admiración para los dos, pero yo quisiera enfatizar dos cosas. Cuando tú llegas a Puebla después de lo que pasa con tu papá, te tienes que hacer cargo de un negocio que no era tu plan A, digamos, no era Ujú, como que lo que habías planeado toda la vida, porque tú ya te dedicabas a la cultura, a las visitas guiadas, a la crónica, ujú. o sea, durante muchos años, ¿no? Aunque siempre seguiste en el comercio, pues tu foco principal era la divulgación cultural. Entonces llegas a Puebla y de repente tienes el negocio acá y digo, mucha gente hubiera podido decir con permiso, esto no es lo mío, chao, bye, me dedico a lo que me encanta. Tú decidiste no hacerlo así, pero además me consta porque hemos hablado muchísimo del tema, que sigues haciendo lo que te apasiona. Para este punto a mí siempre me gusta hablar de un personaje que yo admiro mucho, a un comediante que se llama Franco Escamilla, porque él siempre cuenta que su plan A, o sea, su primer proyecto de vida era ser cantante, pero de repente se da cuenta de que en la comedia pagan mejor, de que no es malo, de que saca una que otra risita por ahí, se empieza a perfilar por la comedia y ahora pues es un comediante que cobra lo que quiere y que hace giras por todo el mundo, ha estado en Japón, ha estado en Holanda, ha estado en Sudamérica, etcétera, etcétera, y no era su plana, o sea, él se dio cuenta de que pues con la cantada no iba a ser tan exitoso como con la comedia, y ahora hace con toda la pasión del mundo eso para lo cual resultó mejor que su plan original. En tu caso, ¿cómo lo viviste? ¿Tienes un negocio que tú no habías programado, que no fue tu inventiva, que no fue tu plan? Lo recibes y dices, por aquí, en este momento de mi vida es lo mío, y de todos modos descubres que te sigues dedicando a lo que te apasiona. Platícanos, Jesús. Pues sí, Carmen, efectivamente, cuando yo recibo esa responsabilidad que bien comentas que es el negocio, yo lo hago con un esquema que formamos de forma familiar. Mis padres, mis hermanos, llevábamos juntos el negocio y ante la muerte de mi padre y ante la pandemia, mi madre decide que yo sea el responsable, ¿no? Con una serie de códigos que yo no había instaurado, que yo no había formado, que yo no había acomodado, ¿no? Entonces, entender, en primer punto, el que yo tenía que funcionar en una serie de códigos
implementados desde una visión diferente, fue un gran reto. Hubo crisis, hubo un montón de situaciones que me, pues que me pusieron en un punto de complejidad muy álgido, ¿no? Pero fui aprendiendo, Carmen, que la paciencia, la aceptación, la gratitud son ingredientes indispensables en estos momentos de la vida, en esos grandes quiebres, grandes cruces, y poco a poco, obviamente con la gente que se fue, que se tuvo que ir porque no formaba parte de esta nueva, de este nuevo espíritu o de esta nueva dinámica que yo llevaba, que bueno, paradójicamente es una dinámica más humanista, dada el gusto por la cultura, el humanismo que yo tengo. Y bueno, tuve que reconfigurar todo eso, pero fue muy interesante porque no solamente fue reconfigurar de qué iba a vivir ahora, porque ya no vivía de lo que hacía antes, ¿no? Fue también reconfigurarme yo, porque yo estaba funcionando en una nueva ciudad, en una dinámica diferente, y reconfigurar mi relación conmigo, con mi familia, con el negocio, con mi actividad, con la ciudad, fue una reconfiguradera tremenda, Sí, claro. de verdad. Fue como cuando tu teléfono, tu computadora se borra todo y tienes que empezar hilando y uniendo una por una cosa, pero con un solo fundamento, Carmen, con un solo objetivo, que es el cómo volver a ser feliz yo. Porque yo me considero un ser humano feliz, feliz que aún pasando todo esto, entre todos los reacomodos que me han tocado vivir, eh, una de las cosas que más me asustó en un momento fue el que en lo que hacía estaba dejando de ser feliz. Entonces dije, a ver, mi objetivo es ese, la felicidad. Y con función a eso, yo enfoqué todas las energías, toda la inteligencia, toda la sensibilidad, todo el conocimiento hacia allá. Y casualmente da que el resultado es que vuelvo a hacer lo que hacía antes y lo que hago ahora de una forma totalmente armoniosa y bueno, con una visión totalmente realista, ¿no? De que somos humanos y de que en un momento dado, pues hay todo tipo de riesgos, pero aquí estamos, que lo más satisfactorio de aquí seguimos. Es maravilloso lo que nos estás contando, Jesús, porque la gente cree que ser exitoso es dejar de ser uno mismo para ser una persona completamente diferente y, o sea, cambiar todo el chip, cambiar toda la mentalidad y dejar de ser quien se era. Por supuesto que crecer y ser exitoso implica como resetear, como tú dices, la computadora y volver a arrancar. Pero tú nos has dicho algo muy valioso y es que ese volver a arrancar fue posible gracias a que tenías raíces muy profundas, habilidades adquiridas desde el barrio, herramientas en el comercio, herramientas de actitud, más la cábala que te dio esta responsabilidad de ti mismo y la importancia de la conciencia. Entonces, el pasado, los antepasados, las raíces, más las nuevas herramientas, te hicieron posible poder reiniciar en una ciudad completamente diferente, en circunstancias muy diferentes a las que habías tenido antes, y hacerlo de una forma exitosa, de una forma satisfactoria para ti, que sigues haciendo lo que te apasiona, sigues dedicándote a lo que te encanta y al mismo tiempo saliendo adelante tú y apoyando a una familia que tuvo que cambiar todo su chip para reiniciar después de una serie de crisis entre la pandemia, la economía, etcétera, etcétera. Y pues Jesús, lo único que me queda es felicitarte, agradecerte que nos acompañes, porque me consta que económicamente pues ya estás más que echado para adelante, o sea, ya la crisis quedó atrás y todavía está por venir una gran abundancia y una gran generosidad de la vida para ti, que estoy seguro que se va a seguir multiplicando más adelante.
Y para rematar o para enfatizar, es padrísimo porque pensamos que la abundancia es peligrosa porque entonces vamos a pisotear a los que estamos dejando atrás. Y yo creo que si algo demuestra tu experiencia de vida es que cuando tú eres un empresario, un emprendedor, un comerciante abundante, ganas tú, gana tu familia, ganan tus trabajadores y todos en conjunto salen adelante. ¿Qué piensas de eso? Definitivamente, Carmen, ¿no? Mi papá, en paz descanse, decía que México era el país que mejores fortunas fabricaba en el mundo. Y eso es cierto porque Pregúntenle a gente Slim. sí, de muchos orígenes que ha llegado aquí, y bueno, así no de repente, sino con base al trabajo, pum, cambia su situación, ¿no? Y yo me siento parte de esas historias, porque indudablemente en la experiencia que me ha tocado replicar, compartir con la gente que me rodea, está esa lección. O sea, el hecho de que no tengamos una visión determinista, de que, bueno, ya aquí nosotros pues ya ni modo, ¿no? Hay que sea lo que Dios diga. Dios, como dicen, Dios dijo, ayúdate que yo te Así ayudaré. es. Y sí, siempre, yo estoy así siempre con mi equipo, con mi gente, a ver, y ahora ese, y ahora ese, y siempre estamos buscando. Porque Carmen, una de las bendiciones que yo tuve después de este gran cambio que me tocó vivir, es que tuve la fortuna de que, bueno, por un lado, mi papá, muy lamentable, se fue, qué bueno porque estaba sufriendo mucho, pero por otro, mi madre es una mujer de la Merced, es una mujer que no se da por vencida, que le busca por donde sea. Y que en su historia de vida hay cosas muy dramáticas, como que fue una niña que le regalaron de meses de nacida. Ujú. Entonces fue criada con una persona diferente, que no fue su madre. Y un día le dije, no, mamá, yo te admiro porque eres fuerte. Y me dijo, sí, hijo, he tenido que ser fuerte desde bebé, si no, ¿cómo hubiera salido? Entonces, imagínate con el amor de una mujer como ella, de mi familia, y de todo lo que hemos comentado, lo que hago, lo que me gusta hacer, soy tan privilegiado, Carmen, que de verdad yo creo que esta segunda oportunidad de vida que tengo ahora no la voy a desaprovechar ni un segundo, que es lo que estoy Ni haciendo. un segundo. Pero además la secuela, Jesús, por ti y por tu mamá. O sea, a mí me consta que el trabajo que ustedes han hecho, la labor que han hecho ustedes, incluso con las gentes que han colaborado en sus equipos, ha permitido que gente que se entrenó con ustedes, que se capacitó con ustedes, que aprendió el negocio con ustedes, ahora ya ha puesto sus propios emprendimientos, pero, o sea, no como me voy y doy la espalda, sino que van, los visitan con mucho cariño, con mucho aprecio, y es como el aprendiz que se convierte en oficial y que termina siendo maestro, y entonces emprende su propio negocio, su propio taller, y eso creo que es una de las grandes huellas del éxito. Si tu éxito no es un éxito compartido con tus colaboradores, con tu equipo, pues creo que es un éxito trunco y ustedes son un gran ejemplo de que el éxito y la abundancia se comparten. ¿Sí es, Carmen? Se comparten y la abundancia no únicamente va en el lado material, sino en todo lo demás, ¿no? Lo que le rodea, los satisfactores del día a día, el llegar, preguntarle a gente del equipo, ¿cómo te fue? Si sabemos que su hija entró a la escuela, ¿cómo va tu niña? ¿Cómo va la escuela? Quienes estudian, ¿cómo te va en la escuela? ¿Qué nos puedes compartir? Todo eso, Carmen, un día me dijo una persona, oiga, usted trata muy bien a su equipo, ¿verdad? Y me dice, porque yo he visto gente que en su mayoría los tratan muy mal. Dije, no, es que nosotros pasamos más horas del día trabajando que en la casa. Y aparte, yo, Carmen, personalmente, yo y mi familia, hemos aprendido que en los momentos más complicados, más difíciles que nos ha tocado vivir, es el equipo que nos hace fuertes.
Y es Así en es, tal cual. conjunto que logramos superar y logramos salir. Pues querido Jesús, estamos terminando con el programa, con esta maravillosa lección que nos estás dejando. La mayor abundancia es el trato humano, la mayor abundancia es la buena actitud, la actitud positiva, la calidez. Y pues tú y yo compartimos esta virtud, esta cualidad y esta bendición de recetar historias, como se llama nuestro programa. Entonces, esperemos que estas historias que les estamos recetando sirvan para sanar, sirvan para crecer y para que nos demos cuenta de que no importa dónde nacimos, dónde crecimos, siempre hay una puertita que nos puede abrir el camino al éxito. Muchísimas gracias, querido Jesús. Gracias a ti, Carmen. Gracias a ustedes y espero vernos pronto. Nos vemos en Cardiocuritas. Ya saben, síganos, den like y compartan para que esta información le llegue a la persona que lo necesita. Que descansen o que disfruten o que coman, dependiendo de la hora en que vean este programa. Muchos besos y esperen nuestro siguiente video. Chao.